Hola, ¿qué tal? Pues al parecer ya estamos en vivo. Bienvenidos al segundo día del Jobs in Tech Webinar organizado por Empleos TI. El día de hoy tenemos una plática bastante interesante donde Rubén Rodríguez nos va a platicar un poquito de cómo llegó y cómo podemos encontrar o cómo los tips para encontrar un trabajo en Silicon Valley. Rubén Rodríguez es ingeniero de software en Google. Terminó la maestría en Ciencias Computacionales en el Centro de Investigación en Matemáticas CIMAT en 2016, donde tuvo la oportunidad de realizar una estancia académica en la Universidad Politécnica de Valencia, España, en 2015 con un trabajo de superresolución de imágenes de resonancia magnética. Actualmente se encuentra trabajando en Google Search, desarrollando herramientas para mejorar la experiencia de los usuarios. Y pues bueno, sin más, ya dejo que Rubén se presente un poco más y pues gracias, Rubén, te cedo el panel. Muchas gracias. ¿Sí me escuchan todos? Ok, déjame presentar mi video. Ok, pues mi nombre es Rubén Rodríguez. Soy ingeniero de software en Google Search, en el área del buscador. Llevo trabajando cerca de 4 años aquí en Google, en Silicon Valley. Y pues primero que nada, gracias a todos los que están sintonizando esta transmisión. Agradezco su confianza. Gracias a Emanuel y Empleos TI por invitarme a esta serie de pláticas para encontrar trabajos en tecnología. Me gustaría primero, ya sé que esta información la escuchan posiblemente por todos lados, sobre la cuarentena, pero pues nada más desear que todos estén bien, que se encuentren bien, pues como todos aquí siguiendo las recomendaciones, cuando podemos pues quedarnos en casa, tratar de no salir, y si salimos, pues mantener la distancia. Creo que es importante poner un poquito de colaboración en cada uno de nosotros. Y pues nada, pues vamos a empezar con la presentación. Para esto voy a compartir mi pantalla. Hice una pequeña presentación. Entonces, a ver, aquí está. Pues en esta plática les voy a platicar un poco sobre cómo llegué a Silicon Valley. El objetivo de la presentación es pues dar algunos tips de cómo se puede conseguir un trabajo en una empresa de tecnología como lo es Google, Microsoft, Facebook. Creo que para muchos, para mí lo fue en algún punto de mi carrera, cuando estaba terminando ingeniería en sistemas computacionales. Escuchaba hablar de Google, de sus oficinas, de que tenían muy buenos beneficios, muy buenas prestaciones. Pues en general era como el sueño de la mayoría de los ingenieros en ese tiempo, y pues una empresa que ha estado por muchos años en los mejores lugares para trabajar. Entonces, en aquel entonces, pues yo escuchaba hablar de estas empresas, pero era como un ideal, pues, estaría muy padre trabajar ahí, pero nunca lo creí posible. Entonces aquí les voy a platicar un poquito en esta presentación de cómo fue que tomé la decisión de empezar a buscar un trabajo en una de estas empresas de tecnología. Qué fue lo que hice en el camino que me ayudó para conseguir este trabajo. Algunas de esas cosas las aprendí después en base a la experiencia y en base a fallas. Y me hubiera gustado que si en aquel tiempo, cuando yo estaba en la carrera, alguien me lo hubiera dicho, me hubiera ahorrado algo de tiempo, supongo yo. Pero pues al final de la presentación espero que se lleven estos tips, que pueda compartir un poquito de mi experiencia y que les sirva a todos aquellos que deseen pues aventurarse en aplicar para una vacante en una empresa de tecnología, especialmente en Silicon Valley. Y aunque les comento que yo empecé a aplicar cuando estaba terminando la universidad, en general la mayoría de los tips de lo que voy a hablar aquí aplica
Si ustedes están aún estudiando la carrera, si ya terminaron la carrera y actualmente tienen un trabajo, como quiera creo que puede aplicar para todos los que estén interesados. Entonces, pues vamos a empezar con el primer punto, en qué momento se toma la decisión y cómo comenzamos a prepararnos. Entonces, como les comenté, tomar la decisión significa pasar del ideal de que estaría padre trabajar en una empresa de tecnología como lo es Google o Microsoft o Facebook, etcétera, y empezar a poner manos a la obra, pero hay que estar conscientes de que esto va a implicar energía, va a implicar cambios en nuestra rutina. Y pues les explico un poquito de a qué me refiero con esto. ¿Qué implica? Pues va a implicar que nosotros invirtamos tiempo en mejorar el inglés, todo el proceso de reclutamiento, una vez que deciden aplicar a una de estas empresas es en inglés. Entonces, si en este momento sienten que no tienen un muy buen nivel de inglés, pues es bueno anotarlo en los planes de ¿qué debo hacer? Pues estudiar el inglés y mejorar. No tienen que ser los mejores en inglés, un nivel de inglés profesional es suficiente, un nivel de inglés que les ayude a tener una entrevista de trabajo, a sostener esa entrevista de trabajo en inglés es suficiente. En mi caso, mi nivel de inglés no era muy bueno, pero fue lo suficientemente bueno para pasar el proceso de entrevistas, y ya estando en Silicon, ya estando en la empresa, tuve la oportunidad de mejorarlo. ¿Qué otra cosa? Pues posiblemente aprender un nuevo lenguaje de programación, repasar temas que dejamos un poquito de lado, que vimos en la carrera, como algoritmos, estructuras de datos, trabajar en nuestro currículum, empezar a aplicar a vacantes, posteriormente vienen las entrevistas de trabajo, etcétera. Además de considerar que una vez logrado el objetivo, que es conseguir un trabajo en Silicon Valley, pues hay otras cosas como la mudanza, hay que cambiarnos de país, hay que estar conscientes de eso, hay que estar lidiando pues, constantemente por algún tiempo con trámites migratorios, etcétera. Entonces, al momento de tomar la decisión, hay que estar consciente pues, de que vamos a invertir energía y tiempo en estas cosas. Va a variar dependiendo de cada uno de nosotros, en qué situación nos encontremos y demás. Ok. Ahora, ¿cómo me preparo? ¿Qué cosas necesito tener listas para empezar este recorrido, ¿no? Esta búsqueda del empleo en Silicon Valley? El título universitario y la cédula profesional es algo que muchos dejamos de lado cuando terminamos la carrera. Y por diferentes razones, porque la tesis implica tiempo, porque conseguimos un trabajo sin la necesidad del título o de la cédula, entonces pues estamos bien así, ya no hemos invertido tiempo en terminar nuestra tesis o proyecto profesional. Y aunque la filosofía de las empresas en Silicon Valley es nosotros te contratamos por lo que sabes, no por el título que tienes o por el diploma universitario que tienes, para nosotros, como la mayoría de los países de Latinoamérica y en México, necesitamos un título y una cédula para los trámites migratorios. Entonces, por eso es importante que si esto no está en orden, pues hay que ponerlo en orden y trabajar en eso. Es algo que se va a necesitar. Y otra cosa es la visa de turista para el proceso de entrevistas. Esto puede esperar un poco. Creo que el trámite de la visa no es tan tardado como podría ser el trámite de un título, pero es algo a considerar también. Además, debido a la cuarentena y la situación actual, es posible que la mayoría de las empresas empiecen a moverse un poquito más a tener todas las entrevistas de trabajo por videoconferencia en un futuro. Entonces, bueno, pero ahorita todavía no ha cambiado eso. ¿Y cómo fue mi experiencia cuando tomé la decisión de aplicar específicamente fue a Microsoft cuando estaba terminando la universidad? Me encontraba en mis últimos semestres de la carrera de Ingeniería en Sistemas. En ese momento, uno de mis compañeros de la carrera llegó y nos comentó de que Microsoft hacía eventos de reclutamiento en
en las universidades en México. Tenía eventos de reclutamiento anuales. Entonces, una semana antes él se enteró de que Microsoft iba a estar reclutando en la UNAM, en la Universidad Autónoma de México, y nos invitó a mí y a otros compañeros a ir al evento de reclutamiento. Lamentablemente ninguno de nosotros aceptó porque en ese tiempo pues implicaba gastos, cubrir nuestro pasaje y hospedaje y demás, y pues la mayoría de nosotros éramos estudiantes y no contábamos con muchos recursos en ese entonces. Entonces fue una de las excusas que pusimos y no fuimos, pero él sí fue. Entonces regresó, no pasó la entrevista, pero regresó muy emocionado porque vio que la entrevista de trabajo, el problema que le pidieron resolver no fue algo del otro mundo, o sea, fue algo que él consideraba que él podía resolver y que los demás nosotros también podíamos resolverlo si teníamos una preparación o entrenamiento adecuado. Entonces, en ese momento, la motivación de un compañero fue lo que a mí y a otros compañeros nos hizo tomar la decisión. ¿Qué sigue? Ya nos decidimos, queremos empezar la búsqueda de un trabajo en Silicon Valley. Entonces, ahora el siguiente paso, creo yo, es conseguir una entrevista de trabajo. ¿Cómo se consigue una entrevista de trabajo? Existen diferentes herramientas, estrategias que nos pueden ayudar a conseguir una entrevista de trabajo. En este caso, por ejemplo, las vacantes en línea. Por ejemplo, Google, Microsoft, todas estas empresas ofrecen plataformas en línea donde pueden ir a ver qué vacantes tienen y pueden enviar sus currículums a través de estas plataformas. Sin embargo, hay que considerar que son miles de aplicaciones por vacante las que se suben alrededor del mundo. Entonces, pues es probable de que no nos vayan a contactar si aplicamos por ese medio, aunque también es probable que nos contacten, pero hay que considerar que existe, es una posibilidad de que no nos vayan a contactar. Existen otras plataformas como son Empleos TI, que se especializan en este tipo de reclutamiento de tecnologías de la información y pues agregan tienen un valor agregado para sus usuarios. Entonces también son buenas opciones. Y en general no hay que limitarnos a una opción, podemos utilizar todos los recursos que tengamos a nuestro alcance. En este punto me gustaría mencionar que el currículum es el punto clave al estar aplicando una vacante en línea y en general cuando se aplica a un trabajo. Y les voy a tratar de dar algunos tips para cómo tener un buen currículum si están aplicando a una empresa como Google. El primero es que busquen que su currículum sea corto. Que, por ejemplo, imagínense que un reclutador está revisando las vacantes, las aplicaciones para una vacante y tiene 50 currículums y uno de esos es de 3, 4 páginas, entonces va a ser muy complicado para el reclutador leerlo y recordar toda la información que está en ese currículum. Entonces busquen que sea corto, que contenga solo información relevante para la vacante que están aplicando. Otro tip para los currículums es no incluyan fotografía. Posiblemente hay otras empresas y otros currículums donde la fotografía sí juega un valor importante, pero en este caso la filosofía de las empresas de Silicon Valley es, estamos buscando, contratamos a una persona por su conocimiento, por lo que puede aportar a la empresa y no por la forma en que esta persona luce o cómo se ve. Entonces la fotografía en general no es recomendada en el currículum. Y pues nuevamente el currículum debe de ser en inglés, ya que todo el proceso y las personas que lo van a revisar, los reclutadores, el idioma con el que trabajan es el inglés. ¿Qué otra herramienta tenemos? Networking, entre comillas. El networking, con esto me refiero a mantengan sus listas de contactos actualizadas, ya sea en LinkedIn, en Facebook, involúcrense en grupos de temas de tecnología que a ustedes les gusten. Mantengan contacto con sus compañeros, sus ex compañeros o compañeros de la carrera y con otras personas que conozcan que estén en el medio. Y esto en general porque uno nunca sabe cuándo uno de esos contactos va a ser la pieza clave para que podamos conseguir el trabajo en la empresa que queremos, que nos gustaría. Por ejemplo, en Google
si alguien que está trabajando dentro de la empresa les da una recomendación, es casi seguro que un reclutador los va a contactar para que tengan una entrevista de trabajo. Entonces, pues creo que este punto es muy importante, mantenerse en contacto y pues bueno, sigamos al siguiente punto. ¿Cómo conseguí yo mis entrevistas de trabajo? En mi experiencia, tuve la oportunidad de tener proceso de reclutamiento, de participar con Microsoft y con Google. Spoiler alert, con Microsoft pues no pasé y con Google pues sí pasé el proceso de reclutamiento. El proceso de reclutamiento con Microsoft fue hace ya algunos años, aproximadamente 9, 10 años, creo. Posiblemente 8, 9 años. Pero el proceso sigue siendo muy similar. Cuando conseguí mis entrevistas de trabajo, como les comenté, con Microsoft, asistí a un evento de reclutamiento. Después de que mi compañero llegó y nos dijo cómo le había ido, cómo era una entrevista, nos motivamos y nos preparamos para el siguiente año. Entonces, el siguiente año asistí al CIMAT, al Centro de Investigación en Matemáticas, al evento de reclutamiento que tuvo Microsoft ahí. En ese evento de reclutamiento me llevé varias cosas. La primera, nos dieron un taller de cómo hacer un buen currículum. Además, tuve la oportunidad de entregar mi currículum ese día directamente a los reclutadores. Y ese mismo día tuve la oportunidad de iniciar el proceso de reclutamiento. Tuve una pequeña entrevista ahí en el evento. Con Google fue diferente. Con Google tuve la oportunidad de aplicar cuando estaba terminando mi maestría. Un egresado de la maestría en ciencias consiguió un trabajo en Google. Después esta persona empezó a recomendar a algunos que estábamos a punto de egresar de la maestría, y entre esas recomendaciones un reclutador me contactó y a partir de ahí inicié mi proceso de reclutamiento. Entonces aquí está un ejemplo de la importancia de mantenerse en contacto con las personas que les podrían ayudar en el camino, ¿no? Ok, bien, ahora ya tenemos una entrevista de trabajo. ¿Qué es lo que sigue? ¿Cómo me preparo para esa entrevista? En general, la preparación para la entrevista no tiene que ser el siguiente paso. Desde que toman la decisión pueden empezar a prepararse y a ser proactivos. Pero, pues, ¿cómo nos preparamos para la entrevista? Ya los contactó el reclutador, revisó su currículum y les dice, pues, nos interesa. Y a partir de ahí inician un proceso de reclutamiento. En mi experiencia, especialmente cuando estamos terminando la carrera y es la primera o de las primeras entrevistas de trabajo que vamos a tener, el proceso puede ser un tanto estresante. La falta de confianza, la falta de experiencia, son factores que juegan un papel muy importante en algunas personas, no en todos, pero mi recomendación aquí es una preparación y adecuada, va a ayudar a que su confianza, que tengan mayor confianza a la hora de estar en la entrevista. ¿Cómo es un proceso de entrevistas? Ya me llamó el reclutador, ahora ¿qué es lo que va a pasar? Aunque el proceso de reclutamiento o las entrevistas no son exactamente igual en todas las empresas de tecnología, sí son muy similares. Esto lo sé porque tuve la oportunidad tanto con Microsoft y con Google, y platicando con otros ingenieros aquí en Silicon Valley que trabajan en otras empresas como Facebook, LinkedIn. El proceso de reclutamiento es muy similar. Entonces, si se preparan para la preparación que hagan para las entrevistas, por ejemplo, para Facebook, y en un futuro deciden aplicar para Netflix u otra compañía, pues les va a ayudar esa preparación. En general son 3 etapas. La primera es algo que se le conoce como screening interview o entrevista de screening. Esta generalmente es con el reclutador. Es una entrevista corta, generalmente por teléfono, y lo que se trata es que el reclutador les va a hacer algunas preguntas sobre su currículum, un par de preguntas técnicas, nada de programación de resolver algún problema. Son más bien como preguntas, ¿cuál algoritmo de ordenamiento es
es mejor, es más rápido, o cuál ocupa menos memoria, o qué es la programación orientada a objetos, un par de preguntas técnicas, y lo que quiere el reclutador es saber si el candidato tiene, si está calificado para la vacante a la que está aplicando. Después sigue la primera entrevista técnica. Esta entrevista técnica generalmente es por videoconferencia o videollamada, y ya es con un ingeniero directamente de la empresa. Después siguen las entrevistas en sitio. Con sitio me refiero a que son directamente en las oficinas de la empresa. En este punto, la empresa se hace cargo de los viáticos. Significa que si van a entrevistarse con Facebook a las oficinas en Silicon Valley, Facebook les paga la comida, les paga el hospedaje y les paga el vuelo para que vayan a realizar las entrevistas. Y lo que se busca es, lo que buscan las empresas al hacer esto es que las personas, los candidatos que están aplicando para el puesto se familiaricen con la cultura, de cómo que empiecen a empaparse de cómo es la cultura de la empresa, que vean cómo, por ejemplo, cómo está vestida la gente, cómo va a trabajar, cuál es la dinámica, qué es lo que comen, qué beneficios les ofrecen en las oficinas. Entonces, pues les platico un poquito de mi experiencia. Aquí, en el proceso de Microsoft, mi screening interview fue directamente el día del evento. Ese día del evento de reclutamiento yo entregué mi currículum y una hora más tarde me llamaron para hacer mi entrevista de screening. Entonces fue un poquito diferente. Con Google sí fue por teléfono, el reclutador me llamó y tuve esta entrevista entre 15 minutos aproximadamente por teléfono. Una vez que termina la entrevista de screening, el reclutador los contactará en un par de días, posiblemente una semana, y les dirá el resultado del screening, y si tienen una entrevista técnica les dará la fecha de cuándo es esa entrevista. Mi primera entrevista técnica con Microsoft no fue por videoconferencia. Ahí tuve que viajar a la Ciudad de México, a Santa Fe, al edificio corporativo de Microsoft, donde tuve una entrevista en persona con un ingeniero. Y con Google fue por videollamada. Y mis entrevistas en sitio con Microsoft, en ese tiempo Microsoft lo que hacía es, para ahorrarles un poquito el trabajo a los que estaban aplicando, de no tener que sacar una visa de turista para viajar a Estados Unidos, lo que hacían ellos era hacer las entrevistas en sitio en México. La desventaja es que no conocíamos las oficinas, pero la ventaja es que las hacían en Puerto Vallarta. Entonces, pues era un viaje, pasar a la tercera etapa era un viaje gratis a la playa, entonces estaba padre eso. Y con Google sí tuve la oportunidad de viajar a Silicon Valley, a las oficinas de Google, y ahí fue igual, el Google cubrió todos los gastos para ir para allá, y tuve que aplicar para la visa de turista. Entonces ahí fue como yo no tenía visa, el reclutador me dijo, te podemos agendar las entrevistas después de que ya tengas tu visa lista. Entonces por ahí tuve que esperar aproximadamente un mes en lo que resolví el tema de la visa, y después ya tuve las entrevistas en sitio. Entre todas estas entrevistas, las entrevistas en sitio son entre 4 y 5 entrevistas el mismo día, una tras otra, y entre 3 de ellas o 4 de ellas van a ser entrevistas técnicas. Una o 2 de ellas, una puede ser entrevista sobre liderazgo, sobre comportamiento. Otra entrevista puede ser sobre la especialidad, si están aplicando alguna vacante que requiere cierto conocimiento en específico, por ejemplo, desarrollo web. Pueden hacerles una entrevista exclusiva de desarrollo web. Entonces, más o menos así es como son las entrevistas. La entrevista que tiene más peso en todo el proceso de reclutamiento y la que requiere una mayor preparación es la entrevista técnica. Una entrevista técnica generalmente dura de 45 minutos a 1 hora. Los primeros 5 o 10 minutos de la entrevista técnica serán para hablar de su experiencia laboral, de las cosas que pusieron en su currículum, qué tecnologías les gustan, qué lenguajes de programación saben, etc. Y lo que sigue de la entrevista, aproximadamente 30 minutos, van a ser para resolver un problema de programación.
Esto puede ser a mano, puede ser en pizarrón o en una hoja de papel, o les pueden permitir utilizar una computadora. Pero en general les recomiendo que cuando estén estudiando y se estén preparando, practiquen escribir código a mano. Y esto es porque no siempre una computadora está disponible. Además de que cuando utilizamos un editor de texto, nos acostumbramos, al menos es mi caso, me acostumbro mucho a la ayuda que el editor de texto me da, y a veces no recuerdo bien cómo se llama una función o cómo hacer ciertas cosas. Entonces, al escribir código a mano, todo eso se va reafirmando. Este es el ejemplo de un problema de programación. Es un ejemplo muy, muy común y es algo como lo que pueden esperar en una de las entrevistas técnicas. Por ejemplo, dada una cadena de texto S, escribe una función que determine si S es un palíndromo. Un palíndromo es una cadena de texto que se lee igual de inicio a fin que de fin a inicio. Por ejemplo, oso, si lo leen de principio a fin, es lo mismo que si lo leen del fin al inicio. O otro muy común en México, estaba en los libros de texto, no sé si todavía está en la primaria, el de Anita Lava Latina, otro palíndromo. Entonces, este es un ejemplo de una solución. No es la solución más óptima, pero es una solución que es clara y es fácil de leer, no ocupa muchas líneas de código y demás. En una entrevista técnica, ustedes pueden resolver este problema de esta manera, aunque no sea la solución más óptima, y el reclutador ya les hará preguntas después, cómo pueden optimizar esta solución, etcétera, ¿no? Entonces, más o menos así es la dinámica de una entrevista técnica. Ok, ya conocemos el proceso de entrevistas, entonces, ahora, ¿qué debemos estudiar para prepararnos para estas entrevistas? Los puntos que les recomiendo estudiar, los dos más importantes, son algoritmos y estructuras de datos. Repasando estos dos temas, es la mejor preparación que pueden tener para las entrevistas técnicas. Además, hay otros temas que hay que refrescar, por ejemplo, conocer al menos bien un lenguaje de programación. Si se sienten cómodos con Java, utilicen Java para prepararse. No les recomiendo que traten de aprender un lenguaje nuevo de programación cuando estén preparándose para las entrevistas técnicas. Y el motivo de esto es que durante la entrevista técnica, si el candidato, uno les va a dar puntos extra si el candidato domina bien el lenguaje de programación con el que está resolviendo el problema en la entrevista. Además, el conocer bien un lenguaje de programación les puede ahorrar tiempo, porque puede ser que conozcan una librería o conozcan una función dentro de Java, por ejemplo, que les permita ordenar un arreglo. Entonces pueden hacer uso de esta función para resolver un problema en lugar de implementar un método de ordenamiento. Entonces ese es un tip. Enfóquense en el lenguaje con el que se sientan más cómodos. Además, digamos que ustedes se sienten cómodos con Java y después deciden aplicar a una vacante con C++, igual pueden hacer la entrevista con Java, porque dentro de la empresa, la mayoría de las empresas están conscientes que una vez que un candidato, que una persona conoce bien un lenguaje de programación, aprender otro lenguaje de programación es relativamente fácil. Entonces, no le dan tanta importancia a qué lenguaje de programación es el que conocen. El inglés, nuevamente, es uno de los puntos más importantes. Todo el proceso es en inglés, su currículum es en inglés, el trabajo, una vez que se logre el objetivo, va a ser en inglés. Entonces, pues, hay que reafirmarlo y practicar. Otros temas pueden ser programación orientada a objetos, testing, con esto me refiero a pruebas unitarias, pruebas de integración. Si no tienen experiencia con esto, no importa, pero hay que estar familiarizado con los conceptos, para qué sirven, y dependiendo de la vacante y de su área en la que estén aplicando, pueden requerir estudiar otros temas. Por ejemplo, los desarrolladores web, pues conceptos básicos de desarrollo web. ¿Qué pasa cuando pones una dirección URL en el navegador? ¿Qué es lo que pasa de ahí, no? ¿Cómo se comunica el navegador con el servidor, etcétera? Entonces hay que repasar todo eso, pero principalmente algoritmos y estructuras de datos. ¿Qué recursos tenemos para prepararnos? Les voy a platicar cómo cuando aplicamos para Microsoft, mis otros compañeros y yo en la universidad,
¿Qué fue lo que hicimos para prepararnos? En ese tiempo hicimos un grupo de estudio donde nos juntábamos un par de horas por semana durante 1 hora. El formato del grupo de estudio era, resolvíamos un par de problemas de programación, como los que se utilizan en las entrevistas. Todo el grupo de estudio lo hacíamos en inglés, de esa manera nos forzábamos a practicar el inglés. Afortunadamente, uno de nuestros compañeros en el grupo de estudio hablaba perfectamente bien el inglés, entonces si nosotros no sabíamos cómo decir algo o pronunciábamos algo mal, él nos apoyaba con eso, pero ahora se puede utilizar el traductor de Google u otras herramientas. Durante el grupo de estudio dejábamos 20 minutos para resolver un problema, después 10 minutos para que alguno de nosotros lo explicara en el pizarrón, explicara nuestra solución. De esa manera los demás aprendíamos de la forma de pensar de los otros, o si no pudimos resolver el problema, pues igual aprendíamos cómo alguien más lo resolvió. Y practicábamos en cierta manera, para la entrevista de trabajo, porque al final de cuentas es lo que se va a hacer, se va a resolver un problema y se va a explicar cómo se resolvió el problema. Hay otros recursos, por ejemplo, están libros. Aquí les recomiendo el libro de Cracking the Coding Interview. Este libro fue diseñado, la autora lo diseñó específicamente para prepararse para entrevistas de trabajo en empresas como Google, Amazon, Facebook, Netflix. Y es porque la reclutadora la autora, no recuerdo bien si fue reclutadora o fue ingeniera en una o varias de estas empresas, pero conoce muy bien el proceso de reclutamiento. Entonces, este libro lo recomiendo que lo lean de principio a fin. Es la mejor preparación que pueden tener. Viene clasificado por temas, tiene un montón de problemas con soluciones. Y además, lo que yo hacía, por ejemplo, era si estaba aprendiendo sobre árboles, por ejemplo, y había un tema que no me quedaba muy claro. Un concepto que no me quedaba claro, recurría a YouTube, buscaba a alguien, un video tutorial, alguien que estuviera explicando ese tema, que estuviera resolviendo ejercicios sobre ese tema. Y la ventaja de YouTube es que pues, van a encontrar cientos de videos de diferentes personas explicando ese tema, entonces alguno de ellos seguramente lo va a explicar de una manera que es fácil de digerir para la forma que cada uno de nosotros aprendemos. Otras herramientas son las plataformas en línea. Existen estas plataformas que se llaman jueces en línea, que lo que son prácticamente son bases de datos de problemas de programación y tienen la ventaja de que ustedes pueden enviar su código a esta plataforma va a correr su código, va a evaluarlo y les va a decir si su código resuelve o no resuelve el problema, entonces tienen ahí retroalimentación. Ejemplos de estas plataformas es UBA, que es un juez en línea de la Universidad de Valladolid, de España, y otro es CodeChef. Y hay muchos otros más. Pueden entrar a buscar en internet juez en línea o online judge y seguramente encontrarán varias opciones. Y pues los amigos y compañeros de la escuela o compañeros de trabajo. Si cuando tomen la decisión alguien más se anima a aplicar con ustedes, pues organizar un grupo de estudio, hacer simulacros de entrevistas, son recursos que tienen para prepararse. ¿Qué les aconsejo? Comiencen al menos 2 meses antes a resolver problemas de programación, 2 meses antes de sus entrevistas técnicas. Resuelvan un par de problemas, un problema diario. La práctica les va a dar un montón de confianza y seguramente en la entrevista cuando les pongan un problema van a ser capaces de decir, oh, yo resolví un problema que era muy parecido a lo que me están pidiendo y pues les va a ir bien en la entrevista. Un mes antes, sigan practicando, sigan resolviendo problemas, pero ahora empiecen a practicar las entrevistas. Escriban código a mano, pídanle a algún compañero de trabajo de la universidad o alguien que conozcan que tiene experiencia entrevistando en el área de tecnología que les apoye haciendo una entrevista, un simulacro de entrevista, un mock interview, para que tengan la posibilidad de tener esa práctica y no lleguen sin experiencia a las entrevistas. Y una semana antes, pues hay que seguir resolviendo un par de problemas. Y un día antes de las entrevistas, ahí sí ya hay que relajarse, dormir, comer bien y descansar ya. Y sí no recomiendo para nada estudiar. Ok, ya estamos preparados para la entrevista. Ahora se llega el día de la entrevista de trabajo. ¿Cómo es la experiencia en Google o en Microsoft durante las entrevistas?
Yo les aconsejo que se imaginen que están resolviendo un problema con un compañero de la escuela o un compañero de trabajo. Esto suele ayudar a calmar los nervios o el estrés de la entrevista. Además, puntos clave que les van a dar puntos en su entrevista es que hagan muchas preguntas. Cuando les den el problema, a veces los problemas están diseñados para ser vagos, para no ser muy claros, para no ser muy claros, y se espera que el candidato sea capaz de hacer preguntas. Esto simula, por ejemplo, cuando un cliente, cuando alguien les pide, diséñame una página de internet para mi empresa. Nosotros como desarrolladores pues les vamos a hacer preguntas, les vamos a decir qué información quieres que tenga, qué cosas quieres mostrar, les podemos hacer sugerencias, puedes mostrar un catálogo de productos, etcétera, dependiendo de la página. Entonces, en las entrevistas es lo mismo, hagan preguntas, esto les va a dar puntos extra y siempre estén explicando sus ideas, qué es lo que están pensando, porque si en algún momento es posible que nosotros creamos que estamos resolviendo el problema, pero en realidad el entrevistador esperaba que resolviéramos algo diferente. Entonces, al explicar las ideas, la persona que nos está entrevistando se da cuenta de que no estamos yendo por el camino que era y nos puede dar alguna pista o algún tipo de ayuda. Esto no es malo, para nada. Entonces, es importante. En general, durante la experiencia que tuve del proceso de reclutamiento con Microsoft y con Google, he hecho más de 15 entrevistas en total. Con Microsoft no, spoiler alert, pues no pasé las entrevistas, pero sí logré llegar a la tercera etapa, entonces al menos tuve el viaje gratis a la playa, y con Google tuve el viaje a Silicon Valley, ¿no? Entonces, pues ya pasó la entrevista. ¿Qué sigue? Esto es posible, no pasé la entrevista, ahora ¿qué hago? La primera vez que apliqué con Microsoft, no pasé de la segunda etapa, pasé el screening interview, después fui a la primera entrevista técnica y en esa entrevista técnica no me fue bien. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues lo que les recomiendo es que, en mi experiencia, al terminar la entrevista, nosotros sabemos qué fue lo que falló, si nos falló el inglés, si a lo mejor nos preguntaron un tema de pilas o colas, un problema que se resolvió utilizando esa estructura de datos, pero no nos acordábamos bien, pues sabemos en qué fallamos. Entonces, pues hay que enfocarnos a practicar eso y volver a intentarlo, si es que así lo decidimos. De mis entrevistas fallidas, pues apliqué 4 veces al proceso de reclutamiento de Microsoft. Desde todas las veces fallé, pues entre comillas, y esto fue antes de poder aplicar a Google. Que me falló en mi primera entrevista de trabajo con Microsoft. Lo primero fue el dominio del inglés. En esa entrevista recuerdo que yo estaba más enfocado en pensar cómo iba a decir algo en inglés que en cómo iba a resolver el problema de programación. Entonces esto me consumió mentalmente, y pues me hacía sentir súper inseguro durante la entrevista. Entonces pues todo esto al final se vio reflejado y pues no pasé. Después en otra ocasión que apliqué con Microsoft, que llegué a la tercera etapa, a las entrevistas en sitio, ahí en un par de entrevistas me di cuenta que me hacían falta conocimientos en un cierto tipo de estructuras de datos, porque los problemas que me pidieron resolver se me complicaron. Entonces, pues dije, me falta repasar árboles, me falta repasar esta otra estructura de datos, estos temas. Entonces, de ahí ya sabía en qué enfocarme. Entonces, pues empecé a seguir estudiando sobre eso para volver a aplicar después. Y el otro tema era la confianza durante la entrevista, que en general la falta de preparación y el inglés fue lo que en un inicio, la falta de experiencia, lo que me daba toda esa inseguridad. Entonces, esto fue lo que me dejaron esas entrevistas fallidas, y pues de ahí a una lista de cosas en que trabajar. Ok, fallé entrevistas, seguí aplicando. Después de aplicar 4 veces con Microsoft, mi segundo plan era, si no paso con Microsoft, entro a estudiar la maestría en ciencias computacionales. Y pues me decidí porque pues era algo que me gustaría hacer. Estaba interesado en Machine Learning, en aprender cosas nuevas. Entonces pues la verdad lo disfruté mucho.
Y al final de la maestría, pues tuve la oportunidad por recomendación de aplicar para Google y ahí, con toda la experiencia previa que ya tenía de las entrevistas que había fallado anteriormente, eh, pues pasé este proceso en la primera oportunidad, en el primer intento. Entonces, pues esa es mi experiencia, ¿no? Después, ¿qué sigue? Pues ya conseguí el trabajo. Eh, pues esto aquí para recordarme, comentarles un poquito de cómo es la cultura en Silicon Valley y por qué yo le recomendaría a otros ingenieros, a otras personas, aplicar una vacante en una empresa como Google. Entonces, sí lo recomendaría y lo recomendaría especialmente a los mexicanos, a los latinoamericanos, porque las empresas como Google están muy interesadas en contratar talento latino. El motivo de esto es porque pues, les interesa expandirse en esos mercados. Hay muchos usuarios de sus productos en esos mercados. ¿Y quién mejor que diseñar esos productos que personas que somos de Latinoamérica? Entonces hay un interés muy grande de estas empresas por contratar talento latinoamericano. En mi experiencia, somos muy pocos los latinos que aplicamos a estas empresas y creo que no sé si nos falta un poquito de motivación o nos falta un poquito creérnosla, pero créanme que hay vacantes y hay oportunidades en Silicon Valley y nada más es de ponerse manos a la obra y empezar a mandar sus currículums. Entonces les dejo por aquí mi contacto. Si alguien me quiere contactar en la página de LinkedIn, me pueden encontrar con este link o pueden buscarme como Rubén Rodríguez. Eh, Cuando me manden la solicitud si me mandan una solicitud, por favor ahí comenten que vieron la presentación de Empleos TI y ya sabré yo que están interesados en saber algo sobre cómo conseguir un trabajo en Silicon Valley, tal vez tengan alguna pregunta o algo que en lo que les pueda apoyar, entonces siéntanse libres de mandarme una solicitud por ahí. Y pues creo que es por ahora todo lo que les puedo compartir. Creo que tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Pues adelante, no sé si haya preguntas. Hola Rubén, pues muchas gracias. Antes que nada, muchas gracias por compartirnos esta información tan valiosa. Creo que es muy buena información y bueno, te voy a compartir algunas preguntas y algunos comentarios que han ido haciendo. También si quieren ir preparando sus preguntas para leérselas ahorita aquí a Rubén. Este, Alejandro B. Villaseñor nos pregunta o te pregunta, hola Rubén, ¿crees que la edad es un factor que influya de alguna manera al proceso de contratación? Eh, la respuesta creo que más corta en mi experiencia es no. Y les voy a decir por qué yo he tenido la experiencia ya de estar en ambos lados del proceso de reclutamiento, tanto como candidato haciendo entrevistas, como reclutador, ya dirigiendo la entrevista. Entonces he tenido la oportunidad de entrevistar jóvenes recién egresados o personas que tienen ya más años de experiencia o más años en el mercado laboral. Entonces, en realidad creo que lo que cada quien puede aportar, digamos que yo, no sé, en 5 o 10 años eh, me veo todavía trabajando en el área de tecnología, pero me gustaría ya poder aportar un poco mi experiencia, quizás ya manejando eh, algún equipo, dirigiendo proyectos, entonces creo que todos tenemos algo que aportar y no creo que la edad sea un factor que determine lo que cada uno de nosotros podemos aportar a una empresa. Creo que todos tenemos algo que dar. Entonces, la respuesta es no. Creo que la edad no es un factor. Perfecto. Aquí también.
Marco Antonio Apolonio Martínez pregunta, ¿puede ser el currículum en 2 hojas? Sí puede ser el currículum en 2 hojas, pero aconsejaría que hagas todo lo posible por mantenerlo en una hoja. Y, por ejemplo, les pongo un ejemplo, y solo tener información relevante para la vacante a la que van a aplicar. Posiblemente tengan una versión de 2 hojas de su currículum. No sé, por poner un ejemplo, mi primer trabajo fue en un estudio de fotografía. Entonces, cuando estoy recién terminando la carrera, pues me gustaría, lo que estoy buscando es poner experiencia laboral en el currículum. Entonces, posiblemente quiera poner que trabajé en un estudio de fotografía ahí por algunos meses. Sin embargo, tengo que preguntarme si esa información es relevante para la vacante que estoy aplicando. Si no es relevante y mi currículum ya está ocupando más de una hoja, pues lo quitaría. Si esa información es muy, muy, muy relevante o mi currículum es muy corto y me gustaría que tuviera un poquito más de contenido, pues lo puedes dejar, muestra que ya tienes alguna experiencia laboral, pero la recomendación es trata de mantenerlo en una hoja y sé muy conciso en lo que pongas. Si tuviste proyectos en la escuela, trata de listar uno o dos que fueron más importantes, qué fueron las tecnologías que usaste, etcétera, ¿no? Creo que siempre hay forma de mantener el currículum corto. En la educación, por ejemplo, en mi caso que tengo la maestría y la carrera en ingeniería en sistemas, únicamente listo esas 2 escuelas. Si ustedes tienen la preparatoria fue técnica y además la universidad, pueden listar esas 2 escuelas, porque la preparatoria, por ejemplo, un CEBETIS o de este tipo de escuelas donde ya aprenden computación, puede ser información relevante. Si no fue información relevante, solo dejaría la universidad. Entonces, son formas en que pueden ir ahorrando espacio en el currículum. Súper. Guadalupe Vidal Cruz, perdón, bueno, te pregunta, hola, ¿qué tal Rubén? Mucho gusto. ¿Qué tecnologías usan más en Google? Ok. En mi experiencia y por lo que he visto, Java es el de los lenguajes más usado, pero en general puedes encontrar aplicaciones y productos que utilizan una gran variedad de lenguajes. Entre ellos, me ha tocado trabajar con Python, con Java, con C++. En el área de desarrollo web, con TypeScript. Hay algunos frameworks internos de Google que se utilizan para otros productos. Eh, Otros lenguajes como Golang, desarrollados por Google, también son usados. Entonces, sí, creo que la variedad es bastante amplia y como les comentaba antes, en general, la empresa no está buscando qué es el lenguaje que saben, eh, sino lo que interesa más es ver cómo resuelven los problemas, cómo su forma de pensar, qué tan creativos son para proponer una solución. Ya sabiendo un lenguaje de programación, asumimos que es fácil aprender otro en el trayecto. Entonces, pues esa es la respuesta en general. Se utilizan varios lenguajes, pero creo que el más usado en general es Java, todavía está. Java y Python. Muy bien. Luis Alberto hace 2 preguntas. Una es, ¿en qué lenguaje programas? Y la otra es, ¿qué tipo de proyectos realizas dentro de Google? Ok. Ahorita el proyecto en el que estoy trabajando, Java es el lenguaje con el que más estoy usando, pero como mencioné anteriormente, he trabajado con Python, con TypeScript y con Java y algunas modificaciones con C++, pequeños proyectos. ¿Y qué proyectos estoy trabajando actualmente? Pues como se podrán imaginar, el área en el que estoy es en el área del buscador de Google Search. Es muy grande, hay cientos de ingenieros trabajando en diferentes cosas. Lo que mi equipo está trabajando ahorita, en lo que yo estoy trabajando, es en algo que se llama panel del conocimiento, que básicamente creo que todos lo hemos visto, cuando entran a Google, al buscador en una computadora, en su laptop o en una computadora de escritorio, y buscan alguna persona famosa, no sé, el presidente o algún músico. Del lado derecho de la pantalla les aparece una tarjeta donde viene su foto, viene su nombre,
su estatura, dónde nació, etcétera. Toda esa información sobre esa persona. A eso se le conoce como un panel del conocimiento. Y mi equipo, toda esa información viene de Internet, es del Open Web. Entonces hay programas que están buscando esa información y la sintetizan en una base de datos y después se muestra en el buscador. A veces esa información puede estar incorrecta, entonces mi equipo le está dando la posibilidad a las personas de que se verifiquen en Google para que puedan cambiar esa información. Por ejemplo, un político o un artista que la fotografía que está ahí no es la mejor fotografía que lo representa o que su fecha de nacimiento está mal, entonces esta persona puede pasar por un proceso de verificación, verifica que es esa persona y ahora puede modificar la información que aparece en este panel. Eso es en lo que estoy trabajando ahorita. Perfecto. Efraín Hernández pregunta, ¿tu reclutamiento en Google solo fue con currículum o tener un portafolio también cuenta? En general, lo único que utilicé yo fue un currículum. La ventaja que tuve es que fue por recomendación de alguien que ya trabajaba dentro de Google. Entonces, cuando alguien que está dentro de Google lo recomienda, es casi seguro que tienen una entrevista casi seguro que les van a hacer una entrevista, que el reclutador los va a contactar. Si están aplicando en línea, igual el currículum va a ser el primer filtro. Pero si tienen algún portafolio o algo que les gustaría mostrar, pueden incluir un link dentro de su currículum a su portafolio de trabajo. Esto no les va a afectar para nada y posiblemente sea algo interesante de ver. Entonces, pues sí, pueden incluirlo. Francisco Sevilla te pregunta, ¿tener máster o PhD es plus para las empresas de Silicon Valley? Ok, buena pregunta. Cuando yo estudié la maestría, es como una broma pues no sé si broma o se acerca un poquito a la realidad, de que cuando alguien estudia una maestría o un doctorado, muchas veces está sobrecalificado para buscar puestos de trabajo. Pues ya posiblemente algún reclutador con más experiencia les puede compartir sobre eso, pero en mi experiencia en Silicon Valley, la maestría y el doctorado sí les pueden ayudar en distintas maneras. Una es que si les interesaría hacer investigación, hay definitivamente vacantes para área de investigación. Entonces, si están estudiando un doctorado, pues sí pueden aplicar a una vacante y seguir haciendo investigación dentro de Google. La maestría también es útil. Se espera que la mayoría de los empleados estén familiarizados en un futuro con Machine Learning, con inteligencia artificial, con todos esos conceptos. Entonces, creo que hasta ahora en la universidad no es muy fácil aprender esos conceptos o tener experiencia. Espero que sea diferente ahora, pero cuando yo estudié no era posible empaparse tanto de estos temas. Pero en la maestría sí se puede, entonces la maestría les va a dar ese plus de tener experiencia en estos temas que son muy relevantes para estas empresas, además de que la maestría y el doctorado les van a dar beneficios a la hora de estar aplicando para un permiso de trabajo con migración. También les da puntos extra con el gobierno, por así decirlo, entonces también son de utilidad por ahí. Perfecto. Y una más, Alex Vapor RJ pregunta, ¿qué sería lo mínimo en conocimiento para ser un candidato óptimo? Ok, buena pregunta. Creo que depende del punto en el que estemos aplicando. Por ejemplo, digamos que alguien que está todavía en los últimos semestres de la carrera quiere aplicar. Lo primero que yo les recomendaría es apliquen a un internship. Para aplicar a un internship, pues prácticamente deben de conocer estructuras de datos y algún lenguaje de programación. Cuando están en un intern en la empresa no se espera que desarrollen proyectos muy complejos, entonces es una buena oportunidad para empezar a aplicar. El proceso de reclutamiento para un intern es similar al de un trabajo de tiempo completo, pero mucho más corto. A lo mucho son 2 entrevistas técnicas y si tienen un internship en su currículum, después esto le va a dar un plus muy, muy, muy grande cuando estén buscando un trabajo de tiempo completo.
Ahora que si ya egresaron de la carrera y no tienen experiencia laboral, será muy parecido. Lo mínimo que tienen que tener es conocimientos básicos de algoritmos, estructuras de datos y un lenguaje de programación. Si ya tienen experiencia laboral por varios años, se espera que ya dominen otro tipo de temas, por ejemplo, a lo mejor que tengan otras habilidades de liderazgo, que tengan habilidades de diseño de proyectos, de arquitectura de software. Entonces ahí, dependiendo de la situación que se encuentren ahorita, varía un poquito qué es lo que se espera de la persona que está aplicando. Pero en general, algoritmos, estructuras de datos y un lenguaje de programación son los temas más importantes y lo que consideraría yo el conocimiento mínimo que se necesita para empezar a aplicar. Perfecto, Rubén. Pues muchísimas gracias. La verdad es que fue una plática muy buena, muy completa, con tips de mucho valor. También les recuerdo a todos que el video pues va a seguir disponible aquí en la página de Facebook como Facebook Live, y también la próxima semana lo vamos a subir todo a nuestro canal de YouTube, de Empleos TI en YouTube, para que puedan verlo si quieren, los que no lo pudieron ver completo o los que quieran como sacar algunos puntos en específico, y pues darte las gracias por la plática. Bueno. Con mucho gusto. Me da gusto ser de utilidad en esta cuarentena. Perfecto, sí, ahorita toda la buena información vale mucho. Y también les recuerdo que el día de mañana tenemos la última plática que la va a dar Emanuel Olvera, el CEO de Empleos TI, hablando sobre el mercado laboral actual de tecnología en México. Y pues los esperamos el día de mañana. De nuevo, muchísimas gracias, Rubén. Con mucho gusto. Un saludo para todos y que estén bien. Hasta luego.